Estamos ya de vuelta en Ángulo 21, ya sin invitado, ya podemos ser los barbajanes que siempre somos. Hemos perdido ya las formas, se fue el señor Brooks, que es una persona muy educada, y quedamos este par de barbajanes para hablar de deportes invernales, Toño. Así es, ya que tengo yo una amiga cuyo nombre es Itzel Gaitán, y bueno, ella resulta ser una patinadora artística profesional. Nos mete a este mundo y sobre todo cómo lo está viviendo en la actualidad México y capitalina. Vamos a checar. Itzel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo encaras tu preparación para ir a los Juegos Olímpicos de Pyongyang? ¿O no quieres ir allá? No, por supuesto que quiero ir. Pues tenemos que tener muchas horas de preparación, muchas horas de entrenamiento, todos los días de la semana estar aquí. Y pues tenemos que acumular los puntos. En una competencia tenemos que sacar los puntos que nos están pidiendo para poder calificar a los y hasta el momento, ¿cuál es tu puntuación y qué tan cerca estás de lograrlo? Bueno, son varios filtros, me imagino, ¿no? Así es, son varios filtros. Tiene que ser una puntuación para el programa corto y una puntuación para el programa largo. Entonces, lo que pasa, el proceso para poder calificar a los Juegos Olímpicos, te lo voy a explicar muy brevemente. Tenemos que... Si no me aburro, me aburro. Está bien. Tenemos que ir a los Juegos Internacionales, a competencias internacionales. ¿En dónde sería? Hay en muchas partes, hay en Europa, hay en Estados Unidos, hay en muchas partes del mundo, ¿no? Ahora sí que tenemos que estar al pendiente de dónde se hacen estas competencias. Y al participar en estas competencias tenemos que sacar un puntaje del programa corto y un puntaje del programa largo. Lo que sería la rutina, la corta es la que tiene los elementos básicos del nivel, los oficiales, los obligatorios. Y para eso necesitas un puntaje, me imagino, mínimo, ¿no? O sea, que al menos debes sacar, no sé, 8, ¿no? De calificación. Aquí cada elemento vale ciertos puntos, ¿no? Entonces, al hacer un elemento bien, te cuentan la puntuación completa. A veces, si sale bonito, si les gusta a los jueces, te dan pluses. Te dan puntos extra. Y si haces algún error como tocar el hielo o medio caerte, peor, te van quitando. Entonces ya no juntas los puntos suficientes, ¿no? Entonces tenemos que sacar los puntos obligatorios, los mínimos de cada programa, en cada competencia, para poder después así calificar a un mundial y de ese mundial poder calificar a los Juegos Olímpicos. Ahora platícanos un poco más de este mundo, porque veo que te cubriste el patín con el mayón. Ya te había dicho yo que igual y yo también me podía cubrir con el pantalón, pero mira, jala, no, sí. no se puede. O sea, este tipo de cosas son ya muy individuales, no te las califican, vaya, de... No, en cuestión, bueno, obviamente se califica el vestuario o la vestimenta para cada competencia. Por ejemplo, no tiene que ser muy teatral, no puede ser faldas así muy amponas o demasiado maquillaje, te bajan puntos por ese tipo de cuestiones. Incluso los hombres tienen que usar pantalones especiales por cuestiones físicas, tienen que usar cierta vestimenta especial para que pues se vean estéticos, ¿no? O sea, yo no me veo nada estéticos. No, o sea, sí, pero pues, por ejemplo, no puedes patinar en jeans. ¿Cómo no? Bueno, para una competencia no, te bajan puntos. Tienes que tener una vestimenta deportiva, ¿no? Y aerodinámica. Ok, y por ejemplo, en esta vestimenta la que tú tienes es de entrenamiento. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que más te gusta usar para las competencias? Bueno, yo creo que la mayoría de patinadoras usamos un vestido. Y el vestido tiene que ser de acuerdo a la música que estás patinando. Sí, por ejemplo, si yo voy a bailar un tango, más o menos el vestido tiene que verse, no sé, rojo, con cuello aquí, del tema, vaya. O a veces patinan soundtracks de películas, entonces usan algo, por ejemplo, de Frozen, y usan un vestido azul con brillitos o cosas así, algo que tenga que ver con el tema, ¿no? Y supongo también que te tienes que meter al personaje, ¿no? Para que también eso
dé más puntos, lo que hablabas que te dan pluses los jueces. Sí, exactamente. Hay una parte interpretativa que se califica. Entonces, eso ya es muchas veces a gusto de cada juez. No a todos los jueces les gusta lo mismo, ¿no? Entonces, hay jueces a los que les gusta más como dulce y artístico, y hay otros que les gusta más fuerte o más bailado, o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces ha llegado, yo creo, ya el momento de que nos presumas, por supuesto, la calidad, lo que tienes, lo que tú sabes hacer, ¿no? Bueno, es hora de despedir Ángulo 21. Toño, feliz año. Igualmente, Magallanes. Y gracias Un a usted placer, por un haber placer. permitido que este barco se mantuviera a flote y sobre todo se fortaleciera. Prometemos que seguirá así de fuerte para el próximo año. Los dejamos con este video, este musical de estos que nos han dejado precisamente en el 2016. Grandes atletas.